Hola, y como siempre, bienvenido a las 3:33. En esta ocasión, y por motivos de nuestro primer aniversario en el canal, queremos compartir un formato de historias que tiene como protagonista a una ciudad de la República Mexicana en específico. La primera de la que hablamos fue Toluca, de donde provenimos. Pero en esta ocasión, toca el turno de hablar sobre historias y leyendas de terror de la Perla Tapatía, la ciudad de Guadalajara. Así que ponte cómodo y si puedes, disfruta las siguientes historias con un buen tequila. El reloj de la muerte. El Hospicio Cabañas, o como hoy es conocido, Instituto Cultural Cabañas, es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Guadalajara. Fue construido en 1796 como un albergue para niños desamparados y personas de escasos recursos, hasta que a principios de 1980 cambió sus funciones para convertirse en un espacio dedicado a las artes. Los niños allí albergados fueron trasladados a nuevas instalaciones del Hogar Cabañas. Esta leyenda empieza con un enorme reloj traído de Europa, el cual fue puesto en la fachada principal del hospicio, encima del pórtico vestibular que adorna su entrada. Durante las primeras semanas cuando se colocó el artefacto, todo transcurrió con normalidad. Funcionaba a la perfección y cada 60 minutos hacía sonar unas campanas que anunciaban la hora del día, cumpliendo así su función. Pero al poco tiempo, esto cambió, ya que el reloj comenzó a tener fallas. Se detenía sin razón de un momento a otro y permanecía así durante algún tiempo. Como se paraba, de igual forma volvía a funcionar con total normalidad, sin ninguna causa aparente. Al principio, nadie le tomó mayor importancia a este hecho, pero al paso de los días, quienes dirigían el lugar encontraron rara la situación y comenzaron a prestar atención a esta falla para detectar si había algo que causara estas pausas en el reloj. Estas circunstancias empezaron a tomar un matiz siniestro, provocando en el personal que habitaba las instalaciones un aire de desconfianza e incertidumbre. La atmósfera del hospicio estaba cambiando sin una razón lógica que pudiera justificar los hechos. Tiempo después, al observar con atención la falla que tenía el reloj, varias de las monjas del hospicio se percataron de un aterrador suceso que les heló la sangre y que daría pie al surgimiento de esta leyenda, ya que cada vez que el reloj detenía su marcha por unos momentos, lo hacía también el corazón de uno de los niños albergados en este lugar. Las circunstancias de la muerte eran distintas, pero la hora siempre coincidía con el cese de la marcha del reloj. Fue entonces que, a petición de la gente que albergaba el hospicio, el reloj fue quitado de la fachada del mismo en 1952 para no dar lugar a que estos sucesos siguieran ocurriendo. La leyenda de la mujer fantasma de la avenida Lázaro Cárdenas. Esta leyenda trata de una mujer que aparece a diestra y siniestra a medias de la avenida Lázaro Cárdenas, rumbo a Chapala, distrayendo a los conductores y provocando grandes accidentes, al punto de hacer creer a los automovilistas que la van a atropellar, por lo que al intentar esquivarla provocan fuertes accidentes, algunos con consecuencias mortales. La leyenda cuenta que el alma de esta mujer busca venganza, pues ella fue asesinada en ese lugar donde se dice que hace varias décadas atrás, ese lugar fue un paradero de camiones de carga, donde los transportistas de las unidades detenían con el fin de dormir, comer para seguir con su jornada, por lo que comenzó a proliferar los servicios afectivos de mujeres de la vida galante, y se cree que el fantasma en vida fue una de ellas. El alma en pena de aspecto femenino se aparece súbitamente a altas horas de la noche, obligando a los conductores a dar el volantazo. Incluso algunos de los que no logran esquivarla aseguran que la despedazan al sentir el bamboleo del automóvil al pasarla encima. Pero al arribar los servicios de emergencia intentan fallidamente la localización de alguna mujer lesionada en el área.
no puede ni siquiera encontrar algún hallazgo que sugiera que alguien haya sido lastimado por este vehículo, por lo que incluso han llegado a tomarlo como algo común al escuchar los hechos narrados de la misma historia una y otra vez. Se tiene entendido que en lugares en donde sucedieron terribles muertes o intempestivas se impregnan de las energías de quienes murieron ahí, evitando que el alma de ésta no pueda descansar. Se cree que esta mujer en vida fue violentada sexualmente y posteriormente asesinada, y es desde entonces que se encuentra sedienta de venganza, deambulando por la avenida, cruzándose frente a los automóviles, causando accidentes en los cuales mueren personas inocentes o simplemente dejando heridos, pero llenando el área de dolor y sufrimiento que lleva dentro. El árbol del vampiro. Todo comienza en la Guadalajara del siglo XIX, específicamente en 1880, cuando llegó a la ciudad un hombre rico de origen británico al que conocían como Don Jorge. Se distinguía por andar siempre bien vestido y por haber comprado una costosa hacienda. No obstante, no logró la simpatía de los habitantes, a quienes les parecía sospechoso que siempre vistiera de negro y realizara largas caminatas por la noche, además de su personalidad llena de misterio. Repentinamente empezaron a aparecer animales muertos en las barrancas de un barrio llamado El Carrizal. Los cuerpos estaban sin una gota de sangre y con huellas de mordeduras en el cuello. Al principio, los habitantes lo atribuyeron a una epidemia. Pasó el tiempo y la situación iba de mal en peor, ya que empezaron a aparecer cuerpos de niños y adultos con las mismas características. La ciudad entró en pánico y los habitantes optaron por no salir de sus casas cuando se ocultaba el sol. Durante esas horas rezaban en sus casas, ya que ellos creían que una maldición había caído sobre la gente o la ciudad. El pueblo decidió buscar al asesino. La ciudad entera de Guadalajara se mantuvo vigilante y atenta durante semanas, hasta que en una noche descubrieron a Don Jorge en medio de la oscuridad de las calles de los barrios más pobres, mientras mordía el cuello de una de sus víctimas. En aquella ocasión logró escapar, por lo que los pobladores le pidieron a un sacerdote que acudiera hasta su hacienda para exorcizarlo, pero en el lugar no lograron encontrarlo. Noches después, los pobladores, atraídos por unos gritos, descubrieron nuevamente a Don Jorge atacando a una víctima más. Algunos jóvenes iniciaron la persecución del que ya era conocido como el vampiro de Guadalajara. Se dice que un viejo gitano, famoso en la ciudad por sus historias de trotamundos, les aconsejó a los pobladores atravesar su corazón con una estaca de madera y enterrarlo en un camposanto con el fin de garantizar que pudieran matarlo y contener a esa criatura de la noche. Finalmente los pobladores lograron tenderle una emboscada y se dice que mientras lograban clavarle la estaca, Don Jorge juró vengarse de toda la ciudad. Una vez muerto el vampiro, sus restos fueron depositados en el Panteón de Belén. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los pobladores al día siguiente al ver que de la estaca que le habían clavado en el pecho del vampiro, ésta se había convertido en un árbol que partió en dos la tumba de Don Jorge. Según la leyenda, el día que el árbol termine de romper la tumba, o sea cortado desde la raíz, ese día se liberará nuevamente el vampiro y volverá para cobrar su venganza. Hay personas que rumoran que durante la noche, entre las ramas de aquel árbol, uno puede ver reflejadas las caras de las víctimas de Don Jorge, las cuales no pudieron hallar descanso eterno debido a la naturaleza de la criatura que les arrebató la vida. En la actualidad, el árbol se encuentra protegido por una reja, ya que había gente que llegaba a cortar ramas para comprobar si era cierto que de ésta salía la sangre de Don Jorge y sus víctimas. La leyenda de la tumba del pirata. Esta leyenda comienza con un temible pirata que robaba barcos y asesinaba a la tripulación de distintas embarcaciones que surcaban las aguas del Pacífico, cerca de las costas de Nayarit y Colima. Este sádico personaje solía dejar a algún tripulante vivo de las embarcaciones que brutalmente asaltaba, solo para que contara lo terrible y cruel que él era. Se dice que al paso de los años y de los múltiples golpes, llegó a juntar un gran tesoro. El pirata, en sus últimos años, decidió irse a vivir a la ciudad de Guadalajara. Los años pasaron
y llegó un día en que se enfermó y quedó postrado en su lecho. Allí, y esperando que su hijo fuera como él, le confesó su turbio pasado y la existencia de un enorme tesoro, fruto de sus años de pirata. Pero al parecer, la respuesta de su hijo no fue lo que esperaba, ya que él era totalmente distinto a su padre. Era un muchacho de buen corazón y honesto, principalmente, por lo que se rehusó a beneficiarse de un tesoro obtenido de manera ilícita. El pirata, decepcionado y con una gran rabia, le dijo a su hijo que, siendo esa su postura, entonces él se llevaría a la tumba la localización de ese gran tesoro, y que solo se la develaría a aquel hombre que se atreviera a ir frente a su tumba y rezarle un rosario completo a la medianoche. Ante aquel valiente, el fantasma del pirata le develaría la locación de su tan preciado tesoro. La pila de las culebras. Las Marías Lenguas eran 4 comadres del pueblo de Tapalpa, las cuales se ganaron ese apodo debido a la facilidad que tenían para calumniar a las personas y vivir del chisme. De todas ellas, no se podía escoger a una peor, pues parecía que el chisme en ellas era una profesión muy bien aprendida por todas. Se cuenta que todas las tardes se reunían en torno a una fuente cercana a su casa para hablar de los demás, diciendo cualquier barbaridad que les llegara a la mente. Uno de tantos días, cuando realizaban su acostumbrada reunión, se acercó a ellas un indígena de nombre Macario. Al escuchar sus habladurías, éste les advirtió sobre lo grave que era estar hablando de las personas, sobre todo a sus espaldas. Las Marías se carcajearon y, no conformes con eso, también insultaron al hombre e hicieron burla de él de todas las formas que pudieron. Una vez más, Macario se dirigió a ellas advirtiendo que regar tanto veneno encima de la gente no era una práctica sana y les traería horribles consecuencias. Pero cuando más hablaba el hombre, más se reían ellas con insensatez total, y sus insultos subieron de tono hasta volverse agresivos. Lo que ellas no sabían era que Macario tenía conocimientos de magia otomí y puso sobre ellas un conjuro en esta lengua. Luego les explicó que tras haberles dado la oportunidad de detener sus confabulaciones y cambiar perniciosas costumbres, solo dejaron ver que sus hábitos estaban muy arraigados y la única solución fue darles un castigo ejemplar. Acto seguido, el hechicero tomó agua de la fuente y roció a las 4 señoras. En unos instantes ellas estaban retorciéndose y su piel endureciéndose, hasta que se convirtieron en serpientes de piedra que acabaron pegadas a cada lado del búcaro de la fuente. Y fue así como desde aquel trágico día del siglo XIX, la fontana de Fresnito empezó a conocerse como la pila de las culebras, convirtiéndose también en una de las leyendas mexicanas que traen consigo una valiosa lección. En este caso, el recordatorio de que la gente chismosa, tarde o temprano, recibe su merecido. La niña de la catedral. Dentro de la Catedral de Guadalajara se encuentran diferentes imágenes y figuras religiosas, entre las que destaca Santa Inocencia, una niña cuyo cuerpo se ha conservado intacto por muchos años gracias al cubrimiento con cera que la mantiene en ese estado. La historia de Santa Inocencia es uno de los relatos más legendarios de la Guadalajara antigua, del cual se han dado muchas versiones y han surgido los mitos en cuanto a la figura que se encuentra descansando en la catedral, a la que se han atribuido muchos milagros. Cuenta la conseja popular que hace muchos años una niña llamada Inocencia escuchaba atenta a sus compañeritas de la escuela platicar sobre su primera comunión. Para ella, esto era un sueño, pues quería recibir el cuerpo de Cristo. Un día llegó muy alegre a casa y le dijo a su padre que quería hacer su primera comunión. Este comenzó a golpearla de una manera inhumana, prohibiéndole que se acercara a las personas que la querían convencer de tal tontería. Corrió a su cuarto y se puso a llorar sobre la cama, tratando de explicarse el porqué de la negativa de su padre. Cómo le hacía falta el cálido abrazo de su fallecida madre. El canto de los gallos la despertó. Se lavó la cara y se fue a la escuela. Al regresar,
Escuchó las oraciones y cantos infantiles que salían de la ventana abierta de una casa. Se acercó y comenzó a escuchar que estaban estudiando el catecismo. Se sentó en una piedra y apuntó y repitió dichos textos. De ahí en adelante, siempre escondida, comenzó a estudiar y aprender lo que ahí decían. Un día la monja que impartía el catecismo le extrañó escuchar rezos y cánticos fuera del hogar. Grande fue su sorpresa al encontrar a la niña hincada sobre el musgo haciendo oración. Conmovida le invitó a que tomara las clases dentro de la casa. Al paso del tiempo, los infantes quedaron preparados para recibir la Eucaristía. Inocencia, que estaba indecisa sobre informar a su padre o no que recibiría el sacramento, le platicó a la monja su desventura, contestándole la religiosa: es mejor tener al bien aliado que al mal. Llegó el gran día. Varios niños vestidos de blanco y con una vela en mano esperaban en la entrada de la catedral. Entre ellos Inocencia, luciendo un vestido de encajes que la monja le había conseguido. Por fin, Inocencia experimentó esa sensación de recibir el cuerpo de Cristo. Llena de alegría, se dirigió a su casa para darle la noticia a su padre. Al no encontrarlo en la sala, se encaminó a la cocina y lo vio preparándose algo. Inocencia le dio la buena nueva y él, agachando la cabeza, se volteó velozmente y le clavó en el pecho un cuchillo. Se dice que el señor huyó sin saberse su paradero nunca más. Mientras los vecinos, alertados por el grito que escucharon, se arremolinaron alrededor del cuerpo de Inocencia. Por semejante suceso la trasladaron a la catedral, donde hasta hoy su cuerpo descansa en paz, siendo testigo mudo del amor profundo de una niña por la Eucaristía. El tesoro de Colombo. Vicente Colombo fue un bandido que habitó una región de Jalisco al pie de una bellísima montaña conocida con el nombre del Nevado de Colima. Cuenta la leyenda que este hombre hace varios siglos se dedicó a robar a las familias de los pueblos cercanos, quienes habían hecho su fortuna de forma ilícita. Colombo era secundado por una cuadrilla de bandidos y el dinero y las joyas obtenidas de los atracos eran escondidos en una cueva que se localiza en los subterráneos del Nevado. En una de esas trifulcas, el hombre vio a una mujer llamada Paula, de la que su corazón quedó prendado. Consciente de su condición de bandolero y sin saber si ese amor le era correspondido, entró por la fuerza a la casa de Paula, llevándosela para amarla y tratarla como una reina, pero una reina en una jaula de oro, encerrada en una cueva de ese volcán. Más tarde, Paula murió de una rara enfermedad, pero logró tener una hija de Colombo llamada María, en quien él descargó la ternura y el amor reprimidos en toda su vida de bandolero. El profundo amor de Colombo hacia su hija hizo que la violencia se hiciera presente entre el grupo, pues Andrés Patiño, uno de sus compinches, se enamoró perdidamente de María, amor que era imposible según Colombo, pues su hija merecía otra vida, ya que él la imaginaba casada con un buen hombre, respetable, por lo que buscó la forma de integrarla a la sociedad sin que nadie supiera que era la hija del bandido. Se dice que en una ocasión, Colombo y Patiño pelearon por esta situación y en la balacera murieron los dos. Nada se supo más de aquella banda de ladrones y mucho se ha hablado de que los fabulosos tesoros que se encuentran en el subterráneo del Nevado de Colima, a donde se han hecho varias excursiones en distintas épocas en busca de ellos. Se dice que quien encuentra el tesoro debe llevarse todo lo que hay en la cueva, de lo contrario no sale vivo de ahí. Y bueno, hasta aquí llega la compilación de esta ocasión. Espero que te hayan gustado estas 7 pequeñas leyendas sobre la ciudad de Guadalajara. Esperamos que próximamente podamos seguir extendiéndonos a más ciudades de la República. Entre tanto, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Te gustó el video? Si es así, no olvides regalarnos un like. Suscríbete para más historias así y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones. Si tienes una historia paranormal que quieres compartir, puedes escribirla en la cajita de los comentarios, a nuestro correo o en nuestras redes sociales.
Síguenos para que estés al tanto de nuestro nuevo material y más actualizaciones. Sin más, nosotros somos las 333. Hasta la próxima.